Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Buenas tardes. Ya con un poquito menos de calor. María Elena, ¿te puede apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Sigo permitiendo que entre gente. Compañeros. Te puse un dispositivo para que la gente entre en automático, pero no, yo creo que o no funciona o no lo estoy haciendo bien. Voy a cerrar algunas ventanas que tengo. Samuel Guerrero Nava, ¿quiere decir algo? Disculpe, la semana pasada tuve, tuve varios contratiempos, principalmente de salud, Lick. Ok. Traía la presión muy elevada y no tuve oportunidad de conectarme a la clase pasada. No sé si esto atrase mucho pues ya ve el puntaje de las tareas ya a final de tetramestre que me vaya a afectar. No. Bueno, es que no pudiste hacer las tareas tampoco. Es que me está diciendo que no pudiste conectarte. ¿Te afectó en tareas también? Sí, todo, me desconecté por completo. Bueno, el foro, que es la primera actividad que tuvimos, está abierto todavía. ¿Sí? Eso lo puedes hacer sin problema. Y la actividad anterior, que es un SCORM. Bueno, déjame ver si lo puedo abrir. No hay problema, lo reviso. Nomás mándame un mensaje, por favor, a la plataforma para ver ese tema, porque yo necesito como pedir autorización para poderlo abrir. Pero el foro está abierto todavía. Sigue entrando gente. María Guadalupe, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, buenas noches. Mi pregunta es si todavía va a seguir el Scrum porque yo no pude entrar, no me dejó entrar ayer. Ya desde ayer ya no me pude entrar, entonces estuve batallando y no, me sacaba y ya hoy en la mañana que ya según estaba habilitado ya no aparecía. Sí, lo que pasa es que se termina, está toda la semana abierto, desde el lunes pasado hasta el domingo, toda esa semana está abierto, desde las 0 horas del lunes hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Yo estuve más temprano del domingo y ya no se podía, maestro. De hecho, estamos batallando mucho con la plataforma en todas las materias. A mí todavía me aparece la de usted con en un apartado, una fecha, y luego ya todavía me aparece examen final y todo eso de agosto. Es un caos, A de ver, verdad. déjame les platico algo Sí, maestro. qué bueno que toca ese tema. Hay varios alumnos que me dicen, oye maestro, es que hay actividades más del mes pasado. No tienen que ver esas actividades. Nosotros vamos en la tercera actividad, ¿sí? Es la Sí, 1, la maestro. 2 y la 3, ya no tenemos por qué irnos más hacia abajo, ¿sí? Sí, maestro, yo entiendo, pero de hecho, abre uno el apartado y no la deja uno entrar. Sí me aparece el Scrum y todo, pero no me dejaba entrar. Bueno, déjalo reviso y con mucho gusto veo si me autorizan a abrirlo, no sé, unos 2, 3 días más, ¿no? Para que la gente que faltó Sí. lo pueda hacer. No tengo problema con eso. ¿Okay? De hecho, otros maestros sí vi que lo están dejando más días porque y dicen ellos, porque pues realmente la plataforma todavía no está bien habilitada. Entonces sí estamos teniendo como un caos ahí con todo.
Okay. Bueno, sí les quiero decir, aprovechando el foro, vamos en la actividad 3. No se vayan más abajo que ni la 4, que ni la 5, no, vamos en la actividad 3. ¿Qué fue lo que pasó? Hicieron como un intento, un plan piloto de nosotros cuando empieza el curso, tenemos que armar el aula desde cero, ¿sí? Poner las etiquetas, poner los foros, poner todo, ¿sí? Ir armando todo, ¿sí? Y lo que yo hacía en particular es que yo armaba la primera semana y la segunda semana, ¿sí? De ir como una semana adelante, una semana adelante, una semana adelante, y así yo me organizaba perfecto, ¿sí? Pero de repente hubo un cambio de planes y lo que hicieron es que copiaron todo lo del curso pasado al curso actual y nosotros tenemos que ir modificando solamente algunas cosas, ¿sí? Pero eso implica, si el alumno ve todo el curso, pues va a ver actividad 4, actividad 5, donde, o sea, va a ver lo que había en el curso pasado, ¿sí? Y no va a ser lo mismo, ¿sí? No va a ser lo mismo, yo cambio cada cosa. Entonces, por eso les digo, vamos en la actividad 3, en la semana que corresponde, entonces enfóquense en eso, ¿sí? No vean más abajo, no vean videos más abajo, no vean sesiones síncronas de más abajo, porque van a decir, uy, maestro, ¿por qué tiene una sesión síncrona de mayo, por ejemplo? No la veas, esa no corresponde, ¿sí? Nomás en la actividad 3. Entonces, la idea es que borremos todo y vayamos subiendo las cosas conforme se vaya haciendo. Pero eso se lleva tiempo, ¿sí? Se lleva tiempo y a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, vamos con la actividad, vamos con la semana correspondiente y no van a tener ningún problema. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar porque el tiempo apremia y se pasa el tiempo muy rápido. Vamos a ver ahora el curso pasado, vimos que patrimonio, ¿sí? Lo que es el patrimonio, ¿sí? ¿Por qué era importante ver el patrimonio? Porque eso es lo que vamos a heredar, que a final de cuentas esta materia se trata de eso, ¿sí? De cómo heredar nuestro patrimonio, ¿sí? A nuestros antecesores. Y las formas legales y los marcos legales y las diferentes variables, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a heredar? Pues un patrimonio, ¿sí? Entonces, ahora ya vimos en la sesión pasada el tema del patrimonio. Sí, adelante. Damaris Mijares. El tema del patrimonio. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los bienes. Sus diferentes acepciones. Siguen llegando gente. Los tipos de bienes y luego cómo lo clasifican, bien o cosa, qué es un bien o qué es cosa, etcétera. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y tenemos que hablar de los romanos. Forzosamente tenemos que hablar de romanos porque acuérdense es que uno me dijo, ¿y para qué nos vamos hasta los romanos, maestro? ¿Para qué nos vamos tan lejos? Pues mejor vamos a hablar de lo de ahorita. No, tenemos que hablar de los romanos porque gracias a ellos tenemos un marco legal aceptable y tenemos las bases de nuestra legislatura, vamos a decir. Déjame ver la presentación. A ver, si creo que hay gente que quiere entrar y no quiero dejar a nadie afuera. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, ya se ve. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, bienes y sucesiones, que es nuestra materia. Lo menciono porque me ha tocado de todo, ¿no? Me ha tocado de todo. Me ha tocado que alumnos me dicen bienes y sucesiones. Pero maestro, pues yo no estoy en bienes y sucesiones, yo estoy en otra materia. ¿Y por qué haces aquí? Pues no sé, me pasaron la liga y bueno, por eso es importante que sepamos dónde estamos, ¿sí? Clasificación de los bienes, ¿sí? Vamos a ver su clasificación, ¿sí? Concepto de cosas y de bienes, ¿sí? De acuerdo a la Real Academia, la palabra cosa proviene del latín causa y significa todo lo que tiene entidad,
ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta, ¿sí? En sí, el significado más común es cosa, es un objeto inanimado opuesto a un ser viviente, lo cual en principio nos da la idea de que el significado de cosa es diferente al de bien. Y empieza el conflicto entre los juristas, entre los estudiosos, de qué es cosa y qué es bien y cuál es la diferencia, y se empiezan ahí a medio, cada quien, bueno, no a pelear, pero cada quien a exponer su fundamento para determinar una definición, ¿sí? El bien, dice el mismo diccionario, es un adverbio que significa según es debido, de buena manera, en forma adecuada. Lo más acertado es referirnos al bien como la cosa o cosas objeto de apropiación, o sea, cosas que te puedes apropiar, ¿sí? Decíamos, pues no recuerdo si en el curso pasado, perdón, en la sesión pasada, que no te puedes apropiar del aire, no te puedes apropiar del mar, no te puedes apropiar del oxígeno, cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces las cosas tienen que ser objetos de apropiación, que se pueden apropiar, un reloj, el USB, etcétera, ¿no? Como todo, esta distinción entre cosa y bien ha sido tema de debate entre los juristas. Por ejemplo, Julien Bonquet los diferencia como la cosa es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación, que es lo que decíamos, y hasta ahí estamos correctos, ¿sí? Pero también dice que el bien es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación actual o virtual. Actual o virtual. Un bien es un objeto material considerado desde el punto de vista de apropiación actual o virtual. Y la cosa es desde el punto de vista de apropiación. ¿Por qué el bien es de apropiación actual o virtual? Porque yo puedo tener un bien intangible, como una acción, por ejemplo, una acción en un deportivo, ¿sí? Yo puedo tener una acción en un deportivo y es algo como que no es tangible, es un derecho que tengo. El simple derecho de poder heredar pudiera considerarse como un bien, por ejemplo, ¿sí? Pero es un bien virtual. Desde el punto de vista económico, los bienes son apreciables en la medida que son útiles para la satisfacción de necesidades, ya sea al hacerlo de manera directa o al brindarnos un servicio. Entonces podemos decir que el concepto de bien encuentra íntima relación con la utilidad. Sin embargo, hay bienes que son útiles pero no tienen la posibilidad de ser apropiados, como el aire que respiramos, la luz solar, entre otros. Desde el punto de vista jurídico, bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, ¿sí? Marcel Planiol y Georges Ripert señalan que las cosas se consideran como bienes jurídicamente, no solo cuando son útiles al hombre, sino cuando son susceptibles de apropiación. El mar, el aire atmosférico, el sol son cosas indispensables para la vida terrestre, sin embargo no son bienes porque no pueden ser objeto de apropiación. Entonces, si hablamos de que la cosa o el bien son objetos de apropiación, entonces definimos un poquito de una manera más cerrada que esto es todo lo que es tangible, ¿sí? Tangible que lo puedes tocar, de acuerdo a la definición de Marcel Plenel y George Ripper, es algo que puedes tocar, ¿sí? El celular, el reloj, y además aquí ponen que son de utilidad, ¿sí? Que te brindan alguna utilidad. Dice, en nuestro Código Civil Federal, los bienes susceptibles de apropiación son todos aquellos que se encuentran en el comercio, ¿sí? Artículo 747. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidos del comercio. En nuestra legislación se refieren al bien y cosas como sinónimos, ¿sí? Como sinónimos, o sea, bien es lo mismo que cosas, simplemente se menciona diferente. Esto es considerado un error, sin embargo, así está en nuestra legislación, ¿sí? Entonces aquí tenemos un extracto del Código Civil del Distrito Federal, ¿sí?
¿Por qué el Código Civil del Distrito Federal? Porque así lo menciona el libro, entonces no me quise salir de ahí, por eso estoy poniendo este código. Entonces, libro segundo de los bienes, título primero, disposiciones preliminares. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser apropiadas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. ¿Cuáles son los bienes que no se pueden apropiar? Ya lo habíamos mencionado hace ratito. Pues puede ser inclusive un parque, por ejemplo, el árbol que está en un parque, los juegos que están en un parque, una calle, por ejemplo, una utilidad pública, no puede ser de alguien en particular. El aire, el mar, el oxígeno, como lo mencionaba hace un momento. A ver, creo que tengo gente que quiere entrar, permítanme tantito. Ya, listo, todos. Ya no tengo a nadie pendiente de entrar. Ahorita vamos con preguntas y respuestas. Clasificación de los bienes en el derecho romano. Las Institutas de Justiniano, en su título primero nombrado De Rerum División, la división de las cosas, dice: el hombre, refiriendo así cuando existe y considerando todos los objetos, tanto animados como inanimados, como sometidos o al menos destinados a satisfacer sus necesidades o sus placeres, y como capaces por consiguiente de parte para el objeto de un derecho, le ha dado el nombre de cosas, ¿sí? Tal es el sentido originario y positivo de la palabra. En ese sentido, en los pueblos en que la esclavitud fue aceptada, los esclavos, hombres degradados, destinados a las necesidades de los demás y objetos de los derechos de los otros hombres, han sido colocados en las clases de cosas. O sea, en ese tiempo en donde los esclavos era un elemento en el cual era para apoyo o ayuda o como moneda de cambio entre los pueblos, entre las personas. Los esclavos eran considerados como cosas, no eran considerados como personas, eran cosas, ¿sí? Y eran, como les digo, para ayudar a sus amos, como les decían, o como monedas de cambio. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que en el derecho romano las cosas son todos los objetos corpóreos. ¿Qué significa corpóreos? Que son tangibles, que tienen cuerpo, ¿sí? Las llaves, etcétera, la pluma, la botella de agua, etcétera. Considerados como sometidos o destinados al hombre, y todos los derechos que la ley da sobre dichos objetos. Por ahí vi, antes de empezar, aquí hay varios que quieren entrar gente. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, no me regreso. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. Muy bien. A ver, Ego Nes, adelante, Ego. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo me regreso a donde dice que los bienes son cosas palpables, cosas que existen, y cosas que no están en el comercio, por ejemplo. Entonces aquí hay una disyuntiva, porque por ejemplo las drogas son bienes tangibles, pero no están en el comercio. Sí, la ley dice que lo que no está en el comercio no se considera como cosa. Aún siendo tangibles. Sí, exactamente. Lo que pasa es que el tema de tangibles es una definición, ¿sí? Ajá. La ley habla de diferente manera, ¿sí?
Sí. La ley lo diferencia de los que están dentro y no dentro del comercio. Entonces, esa es exactamente la acepción, o sea, dentro y fuera del comercio, punto. Así es. Es que por eso la definición habla de las cosas en tiempos de los romanos y las cosas de acuerdo a la legislación. Son dos diferentes vertientes, ¿no? Sí, de hecho estuve viendo por ahí ya algunos puntos, por eso le comentaba, o sea, ya vi Sí, las preguntas en los temas, muy general, pero sí lo estuve viendo, ok. por eso le comento, o sea, porque me Sí. surgió esa duda. Sí, sí, se presta para darle una revisada a eso. Así es. Pero Bueno, así es, gracias, Samuel, profesor. de nada, al contrario. Samuel Guerrero, ¿quiere decir algo? Sí, profe, lo que comenta el compañero Ego me recuerda a la clase que tuvimos sobre lo que viene siendo el acto jurídico, Ujú. que debe de ser sobre cosas posibles, ¿verdad? Es decir, sin Exactamente, vicio. exactamente. Recuerdo bien que usted lo ejemplificó como la venta de droga que imposibilitaba que fuera un acto jurídico, ¿verdad? Exactamente, porque no es un bien lícito. Exacto. Es un bien, sí, pero no es lícito. Bueno, yo quiero hacer un apunte ahí, licenciado, porque hay drogas que son lícitas. Ya hay drogas que Sí, son lícitas, pues, inclusive la cannabis ya es lícita sí, 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 en sí. muchas partes. Entonces ahí ya se convierte en un bien. Sí, son cosas de reciente creación, por decirlo así, en la que, en lo que la ley tiene que encuadrar y meter en un marco legal ese tipo de comercio. Así es. La cannabis en particular, no estás comprando la droga como tal, estás comprando un elemento de la marihuana, ¿sí? Que es la que no te hace daño, sí, que es la que se supone que no te causa adicción. Estás Sí, sí, comprando un elemento diferente, o sea, es ¿sí? para uso medicinal Uso médico, exactamente, y de recreación. exactamente, y que se supone que está comprobado que no causa adicción, ¿sí? Aunque Fox dice que no causa adicción aunque lo fumes todo el día. Pues bueno, Fox dirá una cosa, pero este, se supone, digo, científicamente lo que están haciendo con la cannabis es sacarle el elemento que sirve Sí. para tema médico, ¿sí? A lo que voy es hasta esto, licenciado, de que es tan dinámica la materia que Sí, a veces nos quedamos con las definiciones atrasados sí, 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 y hay sí, que ir sí. actualizándolo conforme van sucediendo los eventos. Es correcto, Ah, por eso la materia de ciencias, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Sociología jurídica, sí, llevar una materia de eso, ¿no? La sociología sí, jurídica se dedica precisamente a eso, su fundamento principal es ver qué es lo que está pasando en la sociedad para adecuarlo a un marco legal, ¿sí? Entonces, si ya hay locales donde está vendiendo la cannabis, por ejemplo, pues ya está regulado, comercialmente hablando, ya debe estar regulado, pero hay que tener cuidado porque mucha gente dice, mira, ya ahí venden droga y puedes comprar marihuana y sin problema y todo. No, te venden el elemento médico solamente. Claro, sí, a lo y mejor también, por ejemplo, si le abren el cajón abajo, a lo mejor te venden otra cosa, pero bueno, el tema de comercio así es. es también cuando estábamos viendo exactamente Derecho Civil, el tetra pasado, Ajá. nos tocó que estábamos viendo, llegamos a cuando en el matrimonio, que ya hay matrimonios de ambos sexos, Ah, sí, claro, claro. y que también tuvo que adecuarse la legislación. Así es. Entonces, son las situaciones que hay que ir previendo, ¿va? Sí, exactamente. Gracias, licenciado. Al contrario, buenas noches y vamos a continuar. Muy bien. Dice, en los tiempos de las 12 tablas, y hay que poner mucha atención en esto porque esto viene en el examen. Me acuerdo perfecto que lo pusimos por ahí. En los tiempos de las 12 tablas no se encontró propiamente una clasificación de las cosas. Más bien lo que había era una clasificación hecha durante la época romana basada en una organización religiosa
y la institución pontificia que dominó en los primeros tiempos, surge una primera distinción separada del comercio de los hombres, llamada res divini juris. ¿Sí? Separada del comercio había otra clasificación de las cosas desde el punto de vista de religión, que era muy fuerte en ese tiempo, y eran los que mandaban, los que decían quién caminaba y quién no caminaba. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta clasificación. Res, entendemos que res significa cosa, ¿sí? En latín, res significa cosa para que se familiaricen con ese término. Res sacrae, ¿sí? Que dicen cosas consagradas a los dioses. Res sacrae, cosas consagradas a los dioses. Res religiosae, cosas de distinta clase y distintas a la sepultura de los hombres. Y res sanctae, con respecto a datos históricos de la época de las 12 tablas. ¿Sí? Para que esta parte, yo siempre lo que hago es que trato de encontrar una relación entre la palabra y su definición, o el concepto y su definición. Y, bueno, y aquí, bueno, pues la verdad es que no le encuentro un lazo o algo que la palabra por sí sola me diga a qué se refiere. Entonces, por eso es importante aprendérselo, porque eh, no le encuentro una relación. Dichas tablas se decía que estaban publicadas en muros y puertas de la ciudad, y es así como tenemos la primera diferenciación y clasificación de cosas fuera del comercio de los hombres. Se dice que estas tablitas, ¿sí?, se ponían en los puntos, vamos a decir, en donde pasaba mucho la gente, los puntos públicos, parques, paredes, calles, etcétera. Imagínense en aquellas épocas donde se hacía esta clasificación, y de ahí nace, los libros dicen que fue la primera fundamento para ir creando los códigos. ¿Sí? Los códigos, como había una clasificación aquí, entonces empezaron a hacer los códigos civiles, los códigos penales, lo que hoy conocemos como código civil y código penal y código de comercio y código, fue como se empezó a clasificar las cosas. Por las cosas públicas, res publicae, cosas públicas, aquí sí tiene relación, cosas públicas, res publicae, ¿sí? Las cosas comunes, res comunes, como el mar y sus costas. ¿Sí? Aquí sí hay una relación directa con su significado, acá, pues no, pero pues así está. Las cosas en tiempos de Gallo y Ulpiniano. Estos romanos decían que la clasificación que hace Gallo, es un poco más contemporánea. Res divini juris, cosas de derecho divino, la res sacrae y la res religiosae. ¿Sí? Si nos vamos aquí atrás, res divino juris, la sacrae y la religiosae son las res divino juris. Es una clasificación que hacen estos cuatro. Y luego la res humani juris, cosas del derecho humano. Aquí sí hay una relación directa, ¿sí? En sus palabras puedes entender a qué se está refiriendo. Cosas de derecho divino, la res sacrae y las res religiosae. Res humani juris, cosas del derecho humano. ¿Sí? Segunda división que hace Gallo. Res corporales son aquellas que se pueden tocar, lo que mencionábamos hace un ratito, corpóreos, que tienen cuerpo, que son tangibles, ¿sí? Como un esclavo, un vestido, oro, etc. Y las res incorporales son aquellos que no se pueden tocar, como un derecho, una herencia, un usufructo. ¿Sí? Por cierto, el usufructo es un tema que vamos a ver más adelante. Tercera división, según Ulpiniano, res mancipi, todos los inmuebles rústicos y urbanos, las servidumbres, derechos, prediales, etcétera, y los esclavos, los animales, caballos, etcétera. ¿Sí? Res mancipi de Ulpiniano. Véndanse bien estos dos cuates, porque esto va a venir.
las cosas según las institutas de Justiniano. Justiniano las divide en cosas fuera de nuestro patrimonio. Cosas fuera de nuestro patrimonio, según Justiniano, dice, son cosas que no son de nadie en particular o cosas públicas. Es lo mismo lo que mencionamos, cosas fuera de nuestro patrimonio son cosas que no son de nadie. Yo no puedo hacer mía a la presa de la Boca, yo no puedo hacer mía el Alameda, por ejemplo, ¿sí? Cosas de ese tipo, porque son cosas públicas. No puedo hacerme dueño del aire o del oxígeno. Y las cosas que no, o sea, son cosas que no son, bueno, hay cosas que no son realmente de nadie, como otra vez, como el aire, la lluvia, etcétera. No, no son realmente de nadie, ahí están, pero no son realmente de nadie. Cosas en o dentro de nuestro patrimonio son las que pertenecen a los particulares, las que están ya dentro del patrimonio, que son nuestras, que están reconocidos por toda la gente que está a nuestro alrededor, que son nuestras, y las cosas que necesitamos un papel para determinar que son nuestras, como los inmuebles, por ejemplo, las casas, los autos, los terrenos, etcétera. Y de acuerdo a Von Case, en una clasificación ya moderna y de las más importantes en su clasificación de los bienes, cosas sin dueño, ¿sí? Aquí también está Justiniano, dice las cosas que no son realmente de nadie. Von Case dice cosas sin dueño, ¿sí? Cosas comunes, aquellas que son de uso común a todas y no pertenecen a nadie en su totalidad, como el aire, las aguas corrientes y el mar, ¿sí? Cosas sin dueño, aquellas que siendo por su naturaleza susceptibles de propiedad privada no han sido efectivamente apropiadas, como los animales salvajes, ¿sí? Cosas apropiadas, objeto de un derecho real, y cosas consumibles y cosas no consumibles. Es la clasificación de Von Case, más moderna. Por ahí escuché algo. A ver, Ego, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado. Cuando hablamos de cosas que no son de nadie, por ejemplo, mencionaba el agua, mencionaba eso. Pero El aire. cuando hay concesiones, por ejemplo, que las refresqueras aquí tienen concesionada el agua, o los que venden agua, todas esas personas que tienen la cervecería, que tienen concesiones de agua, Sí. ¿ahí cómo podemos interpretarlo? Pues es un bien, es un bien y está sustentado en un contrato, una concesión por un determinado tiempo, justificando el uso que se tiene que llevar. Es que yo hablaba de que no puede ser dueño de la lluvia, no puede ser dueño de la presa de la Boca, por ejemplo, ¿sí? Pues son cosas públicas. Del agua, bueno, pues el agua se convierte en materia prima, por ejemplo, para muchas cosas, y bueno, esa sí se puede concesionar. Pero en general, no me puedo hacer yo dueño de todo el agua. Lo que hace el Estado, regula el uso del agua, aún el agua no es del Estado, regula solamente su uso, pues para que no se acabe, ¿verdad? Porque es un bien, es un bien público y que debe de ser para todos, ¿verdad? Si no lo regulara, si no hiciera nada al respecto, pues olvídate, ya se hubiera acabado el agua. ¿Nereida quiere decir algo? Sí, profe, lo que comenta el compañero de lo de las concesiones del agua. Uh-huh. Pues, se supone que son concesiones y pues los empresarios ya pagaron por esa concesión. Uh-huh. O sea, no es como el aire, que no es de nadie. O sea, a lo mejor el gobierno las maneja, mas no tampoco son dueños. O sea, es de todos, el agua. Sí, es que realmente no eres dueño del agua. Al tener una concesión, no eres dueño del agua. Tienes un derecho comprado para utilizar un determinado cantidad de metros cúbicos de agua, ¿sí? Pero lo que tienes en posesión es un derecho. No puedes decir, esa agua es mía. No, tengo el derecho de usarla y es un papel, ¿no?, que dice ahí por 100 años o por 50 años. Ese es realmente tu derecho. Eso es lo que realmente pertenece a ti.
¿sí? El derecho que tienes sustentado en la ley, en un papel, de que puedes utilizar cierta cantidad de agua. Nayeli Habitua, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. No sé si sea del mismo, vaya, un ejemplo parecido, los que tienen, por ejemplo, terrenos en, digo, algún rancho, en la gente que vive en el campo y que por su terreno pasa, por ejemplo, un río y tienen derecho sobre esa agua, ¿no? Pero en sí no son dueños del río, sino sobre sus animales pueden tomar de ahí, ellos pueden tomar de ahí, Sí, pero no son dueños del río. de hecho, yo estuve trabajando mucho tiempo para una empresa, para Vitro. Entonces veíamos tiene muchos terrenos, ¿sí? Tiene muchos terrenos desde hace mucho tiempo. Entonces, nos tocó ver un tema se me fue la palabra, de regularizar las escrituras, en los temas de prediales, de temas de limítrofes, de todos esos terrenos de miles de hectáreas, ¿no? Entonces, yo al ver las escrituras, y al ver sus antecedentes, los antecedentes de esas escrituras, que antes eran los terratenientes, o eran ejidatarios, o eran hacendados y cosas así. Entonces tenían derechos de agua. No eres dueño del agua, eres dueño de derechos de agua. Entonces, por ese terreno en la escritura, hoy ya casi no se usa eso, pero en los terrenos decías, tienes derecho a 3 horas de agua diarias, por ejemplo, ¿sí? Y por ahí pasaba una sequía, o sequias o ríos, y con compuertas le abrían. Y ese derecho tenía un valor, ¿no? Ese derecho tenía un valor, además de lo del valor del terreno. Y así era como se tenían derechos de agua, eras dueño de derechos de agua, pero no propiamente que eras dueño del agua, eres dueño de un derecho. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Las cosas según las institutas de Justiniano, cosas fungibles y cosas no fungibles, artículo 337 del Código Civil Federal, como el dinero como fungible y hallazgos arqueológicos como no fungibles. Por ejemplo, pon unos ejemplos ahí, bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Aquí está mal escrito la palabra. Bienes corpóreos y bienes incorpóreos, bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, los bienes de acuerdo a la clasificación de Planiol y Ripert. Estos franceses ya más modernos, dice, los bienes de acuerdo a la clasificación de Planiol y Ripert, por su alcance general, son corpóreos o incorpóreos, muebles e inmuebles, privados y públicos. Si se fijan, casi las clasificaciones son muy parecidas, todos. Las distinciones que no se aplican más que las cosas materiales también son 3. Cosas consumibles por el primer uso y cosas no consumibles. Cosas fungibles y cosas no fungibles. ¿Qué son los fungibles? Son bienes que pueden ser sustituidos por otro sin afectación alguna. Los fungibles son los bienes que no se pueden sustituir por otro igual, como por ejemplo una obra de arte. Cosas que tienen dueño y cosas que no la tienen, o son cosas vacantes. Clasificación de los bienes recomendada. Dice, ya la más actualizada y la que se utiliza en nuestros días. Como vimos, existen muchas y variadas clasificaciones de los bienes, las cuales obedecen, como lo menciona Rafael de Pina, a diferentes criterios doctrinarios e históricos. A continuación, la clasificación más empleada en la actualidad. De acuerdo a su movilidad, los bienes son muebles o son inmuebles. De acuerdo con la posibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles o no fungibles. Decíamos que los primeros son los que se pueden reemplazar por otro igual y los segundos no se pueden reemplazar como una obra de arte.
De acuerdo a la incertidumbre de su propietario, hay bienes mostrencos y bienes vacantes. Los primeros inmuebles sin dueño y los segundos muebles sin dueño. La diferencia. Por ejemplo, ¿qué eran los bienes mostrencos en la antigüedad? O no sé si todavía les dicen así. Les decían a las cabras, cuando veía una cabra sola en el campo, decían es un bien mostrenco, porque sabemos que tiene un dueño, pero no sabemos quién es, porque esa cabra se salió, como quien dice, del corral. ¿Sí? Y de la historia vienen estos nombres que les ponen, mostrencos. De acuerdo a su materialidad, son bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Los corpóreos son los que tienen materialidad y son físicos, y los incorpóreos los que no son tangibles, como el derecho de autor, por ejemplo. ¿Sí? De conformidad con la persona a la que pertenecen, hay bienes del dominio público y bienes del dominio privado, consumibles y no consumibles, bienes principales y bienes accesorios. Los primeros existen por sí mismos y no dependen de otros bienes, como una casa. ¿Sí? Bienes divisibles y bienes no divisibles. Esa es una clasificación de los bienes que se usa en la actualidad. ¿Sí? Esa es la que nos interesa ahorita. La demás es importante saberla para ver cómo fue evolucionando hasta que llegamos a este momento, ¿sí? Con estos bienes de ahorita. Clasificación de los bienes en nuestra legislación. Ahora vemos cómo regula el Código Civil Federal lo relativo a bienes. Este acepta algunas categorías de las clasificaciones descritas, sobre todo la de la clasificación recomendada, en sus artículos 747, 748, 749, que es lo mismo que vimos ahorita. ¿Sí? Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas en el comercio, las cosas que pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por su disposición de la ley, o por disposición de la ley, 748. Artículo 749, están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que de ella declara irreductibles a propiedad particular. Hubo un caso que precisamente cuando yo estaba en esta empresa que les comentaba, que vimos muchos temas de terrenos muy grandes, muchos en Monclova, otros en García, otros en Montemorelos, otros en el Carmen, así muchos terrenos. Entonces ahí nos dimos cuenta que había unas personas que se ostentaban como dueños del Cerro de la Silla, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo van a ser dueños del Cerro de la Silla? Pero no es así. Lo que pasa es que hay terrenos, hay una clasificación de terrenos, una subdivisión de terrenos, una clasificación, una subdivisión de terrenos que abarcan prácticamente todo el Cerro de la Silla. Y son de 2 o 3 personas, ¿sí? Pero esos terrenos están bajo el control federal. Para poder urbanizar esos terrenos, para poder hacer uso de esos terrenos, tienen que tener una autorización federal. La federación tiene que desafectarlos para que esas personas pudieran utilizarlos, ¿sí? Cosa que ningún político se quiera aventar eso, ¿eh? Se quiere aventar esa tirada precisamente por el costo político que pudiera tener. Y así hay muchos. Yo me enteré por eso, porque traía yo un equipo de gente y leímos y regularizamos muchos terrenos. Desde el punto de vista, más que nada, limítrofe, ¿sí? También allá por, desde el cerro de la Loma Larga, a ver cómo estaba, sí, más o menos, del cerro de la Loma Larga hacia el centro de la ciudad,
hasta llegar a la calle Madero, eran terrenos de 2, 3 personas. Desde ese punto hasta la calle Madero. Entonces, imagínense, te estoy hablando de eso de hace de 1790. Giovanni, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Gracias. Entonces, imagínense esos terrenos tan impresionantes de grandes. Y sí, esos tenían su dueño y fueron desafectándose y para poderlos vender o poderlos desarrollar. Saraí Franco, ¿quiere decir algo? Sí, profe, ¿me escucha? Claro, muy claro. Tengo una duda sobre las pedreras, también viene siendo en tanto como eso lo que está comentando usted de lo del Cerro La Silla. Así es. Las pedreras hay de dos formas. Hay gente que son dueños de los terrenos y no por ser dueño del terreno puedes explotarlo de la manera que lo hacen las pedreras. Tienes que tener, como mencionábamos, una concesión, ¿sí? Tienes que tener una concesión para poder explotar los terrenos y poder sacar tantos metros cúbicos de tierra. Y son concesiones. Yo he visto concesiones de pedreras, no, pero he visto concesiones de agua por 100 años, ¿sí? Entonces, son concesiones muy absurdas, pero así era antes. Entonces, hoy tengo entendido que no es así. Tienes que justificar muy bien el uso del agua, pero si las gentes que tienen concesiones o empresas que tienen concesiones por 100 años, pues imagínate. Pero sí, las pedreras así son, o los terrenos son del gobierno, de propiedad federal, ¿sí? Y un particular pide una concesión y se la dan. Si se la dan, pues puede explotar cierta cantidad de metros cúbicos de esos terrenos, ¿no? Ok, y las concesiones se pueden, o sea, cualquiera las puede comprar, vaya, o se pasa por algún registro civil o algo así. Sí, no, en teoría, digo, exactamente en el tema de pedreras, no sé qué te pidan exactamente, pero seguramente que debe ser muy probablemente lo mismo que el agua. Si el terreno es tuyo, pues tus escrituras, tu pago de impuestos, el pago del trámite de la concesión, y justificar muy bien para qué lo vas a utilizar y a quién se lo vas a vender, y te piden un montón de cosas. En el tema del agua, pues en esta empresa que estuve también vimos muchos esos temas de concesiones de aguas propiamente, pozos de agua, etcétera, etcétera. Todos esos pozos tienen que estar registrados ante la CNA, la Comisión Nacional de Aguas, tienen que tener un medidor y se renuevan cada cierto tiempo, y puede ser que un día te digan, ¿sabes qué? No te lo renuevo, ¿sí? O los pozos de agua que tienen las empresas, por ejemplo, tienen 10 pozos de agua y tienen 10 pozos de agua registrados, pero si nomás utilizan 3, les quitan los 7, ¿sí? Porque si lo pediste es porque lo vas a utilizar, no para que lo dejes ahí como reserva. No se permite tener pozos de reserva. Entonces, ¿los utilizas o te los quito? Y cuesta mucho dinero tenerlos registrados y que se estén renovando y tenerlos todo en orden. Y las pedreras supongo que es prácticamente lo mismo. Muy bien, gracias. De nada. María Guadalupe, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Una pregunta casi relacionada con la compañera. En relación a los cerros, son bienes pueden ser propiedad de particulares, o cómo se maneja ahí. Sí, muchos de los cerros ya tienen dueño. Desgraciadamente ya tienen dueño, y lo que no tiene dueño es propiedad federal, ¿sí? Y si algún particular quiere comprar un terreno que es ya comprobado que es de propiedad federal, pues hay un procedimiento
ante el gobierno, que es de desafectación. O sea, el terreno saca de su, vamos a decir, de su patrimonio, de su masa de bienes que tiene, saca esa propiedad de ahí, es como si fuera un fideicomiso, lo sacan de ese fideicomiso, por ejemplo, para dejarlo como público, para poderlo vender, ¿sí? Y el dinero entra directo al gobierno, ¿sí? Entra directo al gobierno, Sí, pero bueno, pues ahí se hacen, yo creo, pues, sabrá Dios. siempre pensé que era únicamente para ejidatarios o algo así, pero ya no tanto para particulares, pero últimamente veo que está fraccionándose mucho los cerros, por eso preguntaba. Sí, de hecho, muchos terrenos, como dice usted, eran ejidatarios, porque, Ejidales. porque antes la tierra era de quien la trabajaba, ¿verdad? Así se decía. Pero ya se pueden vender, los ejidatarios han vendido, y lo compran los particulares, generalmente a precios muy baratos, y los dejan, los compran ahorita y yo lo dejo ahí 10 años, ¿verdad? 10 años a que lo que le llaman que madure el área para poder yo fraccionar o venderlo ya después más caro, etcétera, ¿no? A mí me tocó, precisamente en esta empresa, ir a ver unos terrenos que, era un proceso en una sentencia ejecutoria, una persona, un empresario en Oaxaca, tenía que pagarnos, a mí no va la empresa, pues varios millones de pesos, ¿no? Por un tema, ¿no? Que hubo ahí de proveeduría. Entonces, esa persona nos pagaba con unos terrenos en Oaxaca y a mí me tocó ir a ver esos terrenos para evaluar si los tomábamos en pago o no, ¿sí? Entonces me fui a Oaxaca, fui a Puerto Escondido, Oaxaca, y de ahí nos fuimos a un lugar escondido, allá muy escondido en la sierra, y andaba yo así con miedo porque estaba así medio despoblado y así, total, finalmente llegamos a los terrenos, los estaba lloviendo y la gente salía de sus casitas, salía y se me quedaba viendo, y esta persona que está haciendo aquí, etcétera. Yo ya me había quedado a ver con una persona ahí, total, yo preguntando, y esta persona, ¿dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Pero imagínense que era un terreno enorme y allí alrededor muchas casitas, ¿no? Muchas casitas. Entonces, me encontré con la persona y le digo, oye, estos terrenos ya le platiqué lo que estábamos haciendo, y me dijo, pues esos terrenos son ejidales, ¿sí? Tienes que hablar con la comisaría ejidal para ver qué pasó, yo tenía papeles. Entonces, pues ¿quién es el comisario ejidal? Yo con toda la fuerza ahí de mis papeles, lo encontré, hablé con él, no les miento, era gente, pues ejidatarios, pero acostumbrados a que les han quitado sus tierras arbitrariamente y estaban armados. Yo entré a una oficina con una persona ahí y 3 cuates ahí atrás, sombrerudos con sus carabinas y todo, muy amenazantes, y les planteé la situación y me dijeron, no, estos son ejidales. Podrán tener dueño, ¿verdad? Aquí dice que tienen dueño, pero esos son ejidales y nosotros tenemos que decidir si se venden o no se venden o qué es lo que hay que hacer con ellos. No, le dije, perfecto. Hice yo mi reporte correspondiente. Sí, entiendo que hay gente que se tiene que retirar. Adelante, no hay problema. Hice mi reporte correspondiente, llegué a Monterrey, les platiqué y me dijo, no le muevas, así déjalo. Y bueno, procedimos le dijimos a esta persona que no aceptaban los terrenos y ya lo vimos de otra manera. Pero ahí sí los defienden mucho, ¿no? Aquí no, aquí pues los venden, pues, oye, pues a un ejidatario y pues te doy tanto, y generalmente están muy fregados, pobrecitos, y pues agarran la lana, ¿no? Sí. Así pasa. Hay muchas historias de eso. Algo parecido pasó con unos terrenos de mi papá, así como la historia que usted comentó. Sí. Hay muchas historias de esas, bonitas, y unas de terror también. Ya sé. Sí. A ver, Ego, adelante. Gracias, maestro. De nada.
Adelante, Ego. Sí, licenciado. Está el caso también interesante del túnel de Loma Larga. Ajá. ¿De quién eran esos terrenos? ¿Eran federales? ¿Eran de particulares? Porque, por ejemplo, cuando intentaron hacer el segundo túnel, acá por la Risca, que le llaman así, Uh-huh. la gente se amotinó y no pudieron Sí. empezar la obra. Pero supuestamente ellos son posesionarios. Uh-huh. Ahí, si son posesionarios, bueno, pueden tener, como dice su nombre, la palabra, no pueden ser posesionarios, pero eso es una causa de utilidad pública. Sí, bueno, perdón, Entonces, ahorita platicamos de eso tantito, nomás quiero decirles, la clase ya terminamos, ya terminamos la clase, porque hay gente que me está preguntando, digo, nos podemos platicar aquí un ratito más. En el caso de lo que mencionas, compañero Ego, lo que pasa ahí es que sí son de utilidad pública y pueden ser expropiados con la mano en la cintura, pero es un costo político muy fuerte y no cualquier político se lo quiere aventar. Eso es lo que pasa, ¿sí? El túnel de la Loma Larga, no sé si todos, pero parte de los terrenos fueron donados o aportados por la iniciativa privada. En Vasconcelos pasó, en la avenida Vasconcelos, allá en San Pedro, la avenida Vasconcelos que topa allá por la calle Juárez o Jiménez, no me acuerdo, se hace chiquita y se hace en contra, entonces pues expropiaron todo alrededor para seguirla haciendo ancha, ¿verdad? Y ahí no les valió el costo político. Es por utilidad pública y pues ni modo, ¿eh? Está en la ley. Verónica Seferino, ¿quiere decir algo? Sí, oiga, profe, disculpe, bueno, es más o menos, yo siento que es más o menos igual el tema. ¿Sí me oye? Sí, lo escucho perfecto. Ah, ok. Yo siento que es igual, más o menos el tema en cuanto a la presa Rompepicos. Uh-huh. Yo había escuchado en las noticias que, pues, los dueños de los terrenos sí tenían papeles y todo. Y hubo a personas que les compraron sus terrenos y otros que los acomodaron en otros lugares. Uh-huh. Pero había dicho el gobernador, en un momento dijo el gobernador que los iban a sacar y que a fuerza ellos se iban a apoderar de esos terrenos. Sí, y entonces, ¿por qué hacer una presa en un lugar donde está habitado y no, digamos, asegurarse primero de que esté todo limpio y luego hacer todo ese tipo de cosas? Sí, es complicado. Es que cuando se hacen ese tipo de cosas, siempre sale uno lastimado, ¿no? O sea, siempre salen gente afectada y otros beneficiados. Es casi imposible que todos sean beneficiados. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Claro, la forma de hacer las cosas, bueno, pues a lo mejor no las hacen bien, etcétera, pero todo está en la ley, está avalado por la Constitución. Si es para utilidad pública, es la utilidad pública de todo el Estado contra una persona que no quiere, por ejemplo. Entonces, ese es el fundamento. Exactamente. No, hombre, profe, su clase está interesante y la semana pasada todos nos salimos y resulta que la otra maestra nos dejó plantados. Está igual ahorita, todavía no da acceso. Ah, y todos nos salimos para entrar a otra clase y nunca nos dio acceso a la maestra. Pues sí, así pasa, se le habrá complicado. Pues quién sabe. Saraí Franco, ¿quiere decir algo? Sí, profe, tengo una duda acerca de la tarea. Okay. Quiero saber si lo del resumen, nada más son de los subtemas que usted puso o en general de todo el capítulo 2. Solo los subtemas que yo puse. Ok, bueno, aquí dice que es de mínimo una cuartilla. Estoy viendo porque pues ya estoy haciendo la tarea y estoy en la clase. Uh-huh. Que hay algunos temas unos subtemas que están muy cortos. Sí. Bueno, ¿cómo podemos rellenar lo que es lo que nos pide la cuartilla? con tus palabras, ¿qué opinas?
Puedes checar otra información en otra parte, en internet, en otro libro. Puedes hacer así como una comparativa. En este libro dicen esto, en este libro dicen esto otro, en internet dicen esto, algo así. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ego, ¿quieres decir algo más? Sí, licenciado. Ahorita que está hablando de la utilidad pública, también la utilidad pública de la nación está por encima del país, de los ciudadanos, inclusive de intereses políticos. Claro. Entonces, le comento porque en una semana y media va a salir un libro que se llama FES. Es un libro, es un plan tributario financiero para lograr el desarrollo económico y sostenido del país. Y ahí estoy fundamentando unas reformas al código fiscal de la ley de impuesto a la renta. Yo soy contador público, mi segunda carrera es esta. Okay. Entonces, estoy fundamentándolo porque cambiando unos artículos de la ley del impuesto a la renta sobre los intereses, se puede lograr muchos beneficios económicos y fiscales para el país. Incluso puede haber una repartición real de la riqueza del país. Okay. Entonces, me viene a la mente el tema que dice de la utilidad pública, porque aquí la pregunta es, con su conocimiento, que tiene mucho más que yo, es la utilidad pública que estoy yo tratando de manifestar, ¿es correcta? O sea, es el interés, la utilidad pública de los mexicanos en su totalidad. Es más que la utilidad pública de unos cuantos políticos que no acepten algo por conveniencia de ellos. Es que mira, yo no te puedo hablar, por obvias razones, yo no te puedo hablar del interés político, ¿sí? Yo te hablo lo que dice la ley, ¿sí? El interés público tiene que ser justificado, ¿sí? Justificado, bien sustentado. No puede ser, ¿sabes qué? Que sé que se ha hecho, voy a poner una calle aquí porque de utilidad pública, para que todos pasen por ahí, sabiendo que mis terrenos están pegados a esa calle. Por ejemplo, Ajá, sí, eso sería una utilidad pública falsa, que no está bien fundamentada, ¿sí? Que no está bien sustentada, no es realmente una utilidad pública. Entonces, pues siempre va a haber en México ese conflicto. Hay, por ejemplo, lo que decía ahorita, el tema del túnel que querían hacer, como dices tú, ahí por la Risca y todo esto, aunque pudiera el gobierno hacerlo por utilidad pública y si está bien sustentado y todo, no debería tener ningún problema, pero su costo político es muy fuerte, pero su costo político personal, ¿sí? Entonces tampoco está bien, ¿sí? Entonces, porque se me va a afectar, yo quiero establecer a lo mejor una carrera política limpia, ¿verdad? Donde la gente me siga, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando de supuestos, ¿no? Entonces, pues siempre va a estar asomándose un interés de tipo personal o de tipo político en ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el presidente con el Tren Maya, pues sí, se expropiaron un montón de terrenos, se expropiaron terrenos, todos los días se expropiaban miles y miles de hectáreas de terrenos para hacer el Tren Maya. Pero si lo ves desde el punto de vista de beneficio público, pues sí lo va a traer. Sí va a traer un beneficio público, va a detonar esa zona económicamente de manera muy importante. Yo soy muy ecológico, ¿sí? Yo no lo hubiera hecho porque yo sé que afectó mucho a la selva, ¿sí? Y yo sé que ya muchos se hicieron dueños de terrenos aledaños a la vía, ¿sí? Y yo sé que se va a detonar eso de una manera económica y los más pudientes, la gente que tiene más dinero, se va a hacer dueño de todo, ¿sí?
Entonces la selva ya no va a ser como decimos, como ya no va a ser tan virgen como decimos, ¿no? Y de cierta forma, de manera de ver, yo quería que siguiera así, ¿sí? Pero yo creo que de utilidad pública sí va a tener, sí está bien sustentado, ¿sí? El tema de los aeropuertos, dejaste uno, hiciste otro, ahí sí yo no me la creo, yo creo que fue una mala decisión, pero bueno, eso es lo que yo pienso. El tema del aeropuerto en Tulum, hice un aeropuerto en Tulum, se me hace también muy acertado, porque el de Cancún quedaba muy lejos ya de la zona franca, de la zona hotelera, se me hace muy, muy acertado. ¿Cómo afectó a la selva y cómo afectó a eso? Pues olvídate, no quiero ni pensar, porque a mí sí me puede. Pero de que si es utilidad pública, sí es utilidad pública. Entonces, pero siempre va a estar asomado esa posibilidad, ¿no? De un interés personal político contra una utilidad pública. Pues es que realmente las lacras son los políticos, licenciado, esa es la realidad. Pues sí. Así de sencillo. Yo soy apolítico totalmente, tengo una maestría también en ciencias políticas y sé que los políticos son lacras, esa es la realidad. O sea, no tengo empacho en decirlo, esa es la realidad. A mí me han invitado muchas veces a hacer campañas, pero no entro en pandillas ni con truanes, ¿verdad? Por eso no. Sí. Tengo muchas ideas, pero no las quieren aplicar, entonces esperaré el momento propicio con algún movimiento propio, porque pues nadie me da confianza, la realidad. El presidente que está ahorita, sinceramente le digo, yo le he aplaudido muchas cosas, muchas, pero también le he cuestionado algunas. ¿Para qué voy a decir que no? Claro. Más que nada el recién fraude de la elección de la representante de su movimiento. A ver, perdóname, es que, discúlpame, está interesante la plática, pero no es el foro, ¿no? No es el foro. Tiene razón. Entonces, no quisiera yo desviarme tanto. Bueno, yo les agradezco el día de hoy que estuvieron aquí conmigo, espero les haya gustado la clase, nos vemos el próximo lunes a la misma hora con el tema de propiedad. Ahora sí vamos a entrar en tema, vamos a ver el tema de propiedad, ¿sí? Propiedad, estoy hablando de lo que es mío, ¿sí? De lo que es mío, cómo es mío, a través de qué vías legales las cosas son mías, los inmuebles, las casas, los terrenos, etcétera, etcétera. Y está muy interesante. La presentación se terminó, ahí queda. Cualquier duda con la tarea o algo, avísenme por favor a través de la plataforma. Los que tienen algún problema que no pudieron entrar o algo, avísenme para yo verlo ya con la administración. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante su clase, como siempre. Muchas gracias, qué amable. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, que la pasen bien, que descansen.